Y ahora ya quedó lista. Acá tenemos el actuador lineal. Completé la tapa o la espalda de la flecha con 15 faros nuevos. Y se reemplazó todo esto por simplemente dos cablecitos. Ahí está, vinculado. Y ahí se encendió directamente el efecto que se está mostrando. Entonces yo, por ejemplo, quiero a la derecha. Muy bien. A la izquierda. Y lo estoy controlando vía Bluetooth. Entonces ya no necesitamos todos esos cables. Bueno, acá tenemos otra flecha que voy a actualizar con el sistema de Lazo-Tech de flecha LT con control por Bluetooth. Este es el control que tiene. Esta es la flecha. Esa es la marca. Bien. Entonces lo que voy a hacer es... bueno, es más, esta tiene actuador o brazo. El actuador lineal, que es el brazo para levantarla. Entonces también le voy a agregar el control para eso. Para que cuando el sistema sea alimentado, solito se levante. Y bueno, y se active el controlador principal para gestionar o administrar los efectos desde Bluetooth. Entonces vamos a reemplazar esto por una aplicación en el teléfono celular. Y simplemente que le lleguen dos cables y chao. Y voy a completar la cara de atrás con esos faros que me dejó el cliente. Entonces acá voy a completar con la flecha que falta. Y bueno, de paso ya lo destapé. Me encuentro con todo esto, así como lo vemos. Es más, acá había un cable pelado, pero bueno, no importa. Yo lo que voy a hacer es lo que sugiero en todos los videos donde muestro cómo implemento este sistema nuevo: es liberar todo el cableado y dejar solamente positivo y negativo de cada faro. Entonces este positivo y negativo, una vez que libero a todos, ahí vinculo el sistema que yo fabrico. Entonces esa cara la voy a completar con esos faros. Esto vuela. Y bueno, se ve que ya tuvo su vida útil caducada. Este es el sistema que tenía. Mis respetos al fabricante, pero bueno, es hora de actualizar este sistema. Ya tengo lista la tapa, la parte de atrás de la flecha. Cada faro, cada luz con su correspondiente positivo y negativo. Bien, esta es la tapa entonces que va a ir acá. Después, bueno, obviamente tengo que sacar todo este ramal y liberar los positivos y negativos, que los voy a conectar en paralelos a cada una de esas luces. Y aquí está la protagonista, ¿sí? Para que no quede suelta, acá lo que hice fue conseguir este cable canal de plástico, muy barato. Entonces yo lo que hago normalmente, bueno, lo marco y me hago cajitas. Entonces le pego un pedacito de plástico acá, rectangular, y otro de este lado. Esto lo corto y me queda la cajita perfectamente bien para poner esta placa. Acá le pongo un prensacable o un PC para sacar los cables y me queda ya el gabinete, que entra perfecto. Este ancho le da muy bien. Entonces, cuando no tenemos gabinetes o cajita de plástico, podemos usar esta técnica: usar un cable canal y luego ponerle sellador para que quede impermeable. Y esto queda entonces ordenadito así, queda de la parte de adentro, ¿no? Dentro del mismo letrero. Así que bueno, esa es la idea. Esta es la cajita entonces o gabinete que hice con el cable canal. La tarjeta va a ir acá adentro. Entonces esta cajita va a quedar por dentro como a esta altura.
La voy a agarrar con 4 tornillos y en realidad la parte de abajo es esta. Bueno, la cuestión es que va a quedar acá adentro con el prensacable apuntando hacia abajo siempre, y con una salida de cables en ese sentido, por si llega a ingresar agua o hay humedad, que el líquido siempre tiende a caer. Bueno, que esto no quede para arriba, bien, el prensacable, sino que los cables siempre tienen que salir hacia abajo y con una vueltita, ¿no? Con una pancita. Entonces ahí estaría. Ese es el gabinete que yo hago a veces cuando no tengo gabinetes o cajitas. Obviamente no es impermeable, pero le voy a poner sellador o silicona para que quede impermeable. La tarjeta va a ir acá adentro y los cables van a salir por acá. Ahora voy a proceder a hacer todas las conexiones. Primero, bueno, voy a agarrar el gabinete. Esta cajita la voy a agarrar con 4 tornillos de esta manera. Y obviamente, bueno, esto va a quedar en la parte interna de la flecha. Entonces, bueno, voy a proseguir con eso. Acá la tengo conectada. Acá tenemos una telaraña. Pero bueno, ahora les voy a explicar de qué se trata esta telaraña. Aquí está la parte de la flecha nueva, que es esta. Esta es la tapa, que no tenía faros, bueno, ahora los tiene. Y acá está la parte de la flecha original. Entonces yo lo que hice fue adaptar, o estoy haciendo eso, ¿no? Adaptar esta tarjeta para darle una funcionalidad con Bluetooth. Entonces se restaura la flecha, se le saca el cableado original, lo tengo por ahí tirado, después se los voy a mostrar. Se liberan los positivos y negativos de cada uno de los faros, tanto, bueno, los antiguos como los nuevos, positivo y negativo, positivo y negativo, y después, siguiendo las instrucciones del instructivo o mi soporte técnico personal, se puede determinar cómo iría todo conectado. Entonces acá, según vemos, esto es así. Tenemos cada uno de los faros o de las luces tiene su positivo y negativo. Bien, todos los positivos son un punto común, o sea que todos los positivos van unidos juntos a ese positivo, bien, o a ese que es positivo de alimentación. Entonces este positivo en realidad está conectado al borne positivo de entrada. Entonces lo conectemos en ese borne o lo conectemos a positivo de alimentación, da igual. Pero todos los positivos tienen que ir unidos juntos a positivo de alimentación. Si lo vemos en la tarjeta, en la placa, este es el positivo de entrada. Y este, el borne 15, contando del 1 hacia acá, perdón, el 16, es el borne 16. Si vemos por abajo, está conectado a este mismo punto. Entonces, este positivo que viene acá es el positivo de alimentación. Entonces, ese positivo está conectado en ese mismo borne. Todos los positivos van conectados a positivo de alimentación. Yo acá, en lugar de conectarlo a este borne positivo, lo conecté por fuera a positivo de alimentación. Entonces, todos los positivos de todos esos faros, más todos los positivos de estos faros, de ambas caras, van todos directos a positivo de alimentación. Y luego todos los negativos vienen a la tarjeta, a estos bornes. Bien, por ejemplo, este faro que lo identifico como número 1 viene al borne 1, el 2 al 2. O sea, yo arbitrariamente los identifiqué como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta el 15. Entonces todos los negativos vienen a su correspondiente borne, contando del 1 al 15. Eso significa que ahí voy a conectar el negativo del 14. Entonces este es el 14, el positivo va a positivo de alimentación, y el negativo del 14 lo voy a conectar ahí al lado del 15, en el 14, y así con el 13, 12, 11, hasta llegar al 1. De esta forma, esta es la vista de frente. Eso significa que, por ejemplo, el faro número 11
que yo veo acá es justamente el 11. Este es este que está acá. Este es el que tengo identificado como 11. Entonces ese negativo del 11, viene al borne 11 de acá. Y como todos los positivos ya están conectados a positivo de alimentación, cuando la tarjeta determina que debe encender el 11, habilita ese negativo, más todos los demás que van a completar el encendido de la figura que uno elige, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, es como tengo que conectarla. Y así está hecho. Entonces, cada una de las cositas está conectada. Cada una de las cositas de las luces de los faros está conectado a su correspondiente faro en la otra cara. Entonces ahora voy a conectar todos los cables a la tarjeta controladora. Voy a conectar el botón. Este es un botón porque además del control por Bluetooth siempre está la opción de tener un botoncito normal abierto. Entonces cuando yo lo presiono se cierra el circuito, suelto y se abre. Entonces ese botón está cableado, entra por el mismo prensacable al gabinete y ese botón va cableado acá a esta bornera. Entonces el equipo puede ser manipulado por Bluetooth desde el teléfono celular, por ejemplo con Android, o bien con el botoncito. Y acá hay otro botón conectado en paralelo para hacer pruebas si es necesario. Entonces este botoncito está en paralelo a esa bornera, y en esa bornera voy a conectar estos dos cables que vienen del botón. Voy a conectar todo eso y voy a hacer las primeras pruebas. La idea es que a esta flecha le lleguen solamente positivo y negativo. Entonces, bueno, esa es la idea. Sigamos adelante. Ahora ya está conectado. Ahí está la tela de arañas. Tengo que improvisar esto, poner algunas amarritas, algunos precintos. Ya quedaría listo. La tarjeta ya está acá adentro. Esto está sellado, impermeabilizado. Está ejecutando la misma secuencia o efecto desde ambas caras. Y ahora queda algo pendiente, que es el actuador lineal. Resulta que estas flechas viales a veces tienen o se arman con este tipo de actuadores lineales o pistones, que es para elevar la flecha cuando va a ser utilizada. Esta, como bueno, es una flecha a restaurar, me vino con esto acá adentro desconectado. Entonces yo lo que hice fue liberar los dos cables que alimentan al pistón, al actuador. También identifico que hay un final de carrera acá hay dos cables. Entonces este final de carrera lo que hace, que es este botón que se ve acá, que es normal cerrado, entonces cuando se presiona el circuito se abre. Eso hace contacto con este metal, que cuando esto se abre así como un libro, este panel, o sea la flecha, como el actuador empieza a separar la estructura o el chasis de la flecha o la flecha del chasis, esto se empieza a abrir y esta parte de la flecha, o sea donde está el botón, justamente hace contacto contra acá y le avisa al actuador de que ya llegó al nivel de apertura óptimo, ¿no es cierto? Entonces esto es así. El actuador, me di cuenta que tiene un final de carrera interno hacia un lado, en un sentido, y en el otro sentido parece que se utiliza este final de carrera. Entonces yo lo que hice fue probarlo, y normalmente, bueno, se utiliza un puente H para alimentar. Esto tiene un motor que se alimenta con corriente continua. Entonces, alimentándolo en un sentido, abre y luego, invirtiendo la polaridad, positivo y negativo, el pistón cierra. Entonces, en un sentido, por ejemplo, ahí abre, ¿no es cierto? Entonces, una vez que termina de abrir, ahí está haciendo la apertura. Esto hace este movimiento, el botón, o sea, al final de carrera, el botón que está por fuera, ¿no? Hace contacto con esto y le indica que llegó al tope. Entonces ahí el circuito abre.
y cuando le cambia la polaridad va en otro sentido. Entonces cierra, ¿no es cierto? Ahí está, y ahí corto solo. A pesar de que está enchufado, el pistón se detuvo. Eso significa que debe tener algún final de carrera interno. Entonces tiene un final de carrera o un switch de parada interno y depende de un switch de parada externo para cuando el pistón termina de abrir. Lo que yo voy a hacer es un circuito para controlar esto con una teclita simplemente. Entonces, bueno, ahora vamos a una hoja a dibujar el circuito que se me ocurre en este momento. Para poder hacer funcionar esto, vamos a hacerlo con dos relays. Vamos a dibujar el pistón. Ahí está, tengo el pistón. Voy a dibujar dos relays. Vamos a ir conectando los relays a negativo. Relays o relé, como le quieras decir, ¿no? Vamos a dibujar el contacto. Este es el común, ¿no? Común, común, normal cerrado y normal abierto. Normal cerrado o normal abierto. Pongo NA, pero a veces le ponen NO de normal open. Vamos a poner normal abierto, ahí está. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá al switch. Este vamos a hacer de cuenta que está cerrado, ¿no? Y cuando llega a tope, presiona el switch. Y al presionarlo hace que se separe. Algo así, ¿no? Y acá vamos a poner... Voy a dibujar un interruptor, que es la tecla de accionamiento, que les va a dar el positivo a los relés. Acá los relés les tengo que poner el diodo de protección. Así, vamos a poner un diodo acá también. Esos diodos son importantes para evitar ruidos eléctricos innecesarios cuando el relé abre o cierra, por el hecho del campo electromagnético que se expande y se contrae en la bobina, ¿no? Bien, entonces acá tenemos los relés. Ahora, acá vienen positivos. Vamos a poner acá la alimentación. Positivo y negativo. Acá voy a poner un positivo y un negativo. Un negativo y un positivo. Entonces este positivo vamos a hacer que llegue ahí. Negativo a negativo principal. Este negativo a negativo principal. Y este positivo a positivo de alimentación. Ahí está. Entonces, habíamos visto que para que el pistón se contraiga y termine de su trabajo, tiene un switch interno. Entonces, acá, por ejemplo, acá el pistón está, vamos a hacer así, ¿no? Como que está cerrado. Ahí está cerrado. En esta condición está cerrado, entonces vamos a hacer así, como que para que esté cerrado, está teniendo esta condición para estar cerrado.
Esta condición es positivo acá y negativo acá. En esta condición, el pistón está cerrado. El switch está activo, entonces no está ejerciendo fuerza en este momento. Acá voy a poner el positivo de alimentación. Ahí está. Bien. Creo que sería algo así. Esta es la alimentación principal. También tengo la alimentación de la placa. Vamos a colgarla por acá. Acá está la plaquita. La placa de control, ¿no? De las luces. Entonces vamos a darle el positivo por ahí. Y el negativo de alimentación. Está la placa de alimentación de las luces. Entonces, así está en esta condición donde la flecha está abajo, está cerrada, está junto al chasis. Esto está en reposo, esto está abierto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cierra este switch, pegan los dos relés o actúan los dos relés. Entonces, este contacto que está normalmente cerrado pasa normalmente abierto, pasa para acá, o sea, pasa para este contacto. Este hace lo mismo para este contacto. Y eso implica que acá cambie la polaridad. Ahora está llegando un negativo a través de esta línea y un positivo a través de esta línea. Pero cuando los contactos cambian de lugar, en lugar de llegar negativo, por acá va a llegar positivo. Y por acá va a llegar negativo. Entonces el pistón va a empezar a abrirse, a expandirse. Va a empezar a abrir. Cuando llegue al punto máximo calculado por la mecánica del chasis, ¿no? Que llega el pistón, toca acá. En realidad lo que toca no es el pistón, sino es el cuerpo de la flecha, ¿no? Entonces abre el final de carrera, esto se desplaza hacia allá. Este circuito se abre, o sea que este positivo que está llegando acá se abre, o sea que el pistón deja de tener positivo acá, porque desaparece de esta línea el positivo, porque se abrió por este switch, este final de carrera. Entonces el pistón detiene su marcha acá, ¿no? A esa distancia. Terminó de abrir, detiene su marcha porque esto se abrió, ¿no es cierto? Entonces se abrió el circuito, dejó de existir positivo acá y ahí terminó su recorrido. Cuando cerré el interruptor. Al cerrar el interruptor apareció positivo también en la placa de las luces. Entonces ya empezó a ser operativa la placa de las luces. Y bueno, está en ese estado. Está la flecha levantada, la placa alimentada y ahí ya está en uso la flecha. Ahora no la quiero utilizar más, entonces ¿qué hago? Abro este interruptor. O sea, toco otra vez la tecla o el interruptor, lo que hace que los relés pasen nuevamente a esta condición inicial, en donde el negativo está acá presente, y el positivo está acá presente. Entonces el pistón empieza a trabajar hacia el otro lado. Empieza a trabajar hacia el otro lado. Empieza a trabajar hacia el otro lado. Acá esto vuelve a su lugar, a su sitio. Se cierra el circuito, pero acá no pasa nada porque el relé está cerrado. O sea, está en esta condición inicial. Entonces el pistón empieza a hacer su trabajo, a contraerse, a bajar. Eso hace que la flecha empiece a guardarse. Y una vez que llega al tope, hacia atrás, digamos, se termina de cerrar. La flecha termina de cerrarse. El pistón internamente tiene un switch que abre el circuito. O sea, acá adentro hay un switch que detecta que el pistón está abajo y deja de hacer fuerza. Porque esto tiene un motorcito, ¿no? Tiene un motorcito acá que es el que gira. Entonces termina de bajar, se abre el circuito y todo vuelve a este estado inicial. Acá al cerrar o abrir estoy también desalimentando la placa de luces. O sea que si esta tecla volvió a este estado, la placa dejó de tener alimentación y el pistón vuelve a su estado inicial, que es este, ¿no? Entonces la flecha queda abajo. Y listo, y ya no hay nada más alimentado en el sistema. Entonces lo que voy a hacer es eso, voy a utilizar estos dos relés. Estos son relés de 12 voltios, 20 amperes, bastante convenientes. Voy a usar estos dos relés para hacer, bueno, a esto se le denomina puente H.
Hay muchos videos que hablan sobre puente H. Se utilizan MOSFET normalmente o transistores. Yo acá voy a usar dos relés. Estos son dos relés de 20 amperes. Voy a usar una tecla, un interruptor. Seguramente use este, porque no hay prácticamente mucho consumo en esta etapa. ¿Y qué más? Bueno, hasta ahí estaríamos. Bueno, acá en la bobina voy a poner los dioditos, que son esos que dibujé ahí. Y bueno, voy a ver cómo lo dejo esto impermeable. Y este sería el circuito, lo que voy a implementar ahora. Vamos a ver cómo funciona. Y acá tengo la cajita con los dos relays o relés. Encontré esta cajita que viene perfecto. Ahora la voy a tapar y queda tapadita, estanca. Ahí está el fin de carrera. Acá está el actuador. Y bien, acá entonces voy a dejar a los dos relés. Y ahora ya quedó lista. Acá tenemos el actuador lineal. Completé la tapa o la espalda de la flecha con 15 faros nuevos. Y se reemplazó todo esto por simplemente dos cablecitos. Ahora le voy a dar alimentación, positivo y negativo. Esto consume menos de 3 amperes. Vamos a enchufarlo. Ahí está. Voy a darle a la tecla on off que está acá abajo. Y ahora tengo el botón y la tecla de encendido. Ahí termina de subir. Puedo presionar el botón. Y las dos caras trabajan del mismo modo. Luego el cliente acá le va a poner unos sombreritos, las viseras. Y ahora vamos a ver cómo se controla por Bluetooth. Dice Bluetooth desvinculado. Voy a seleccionar. Voy a habilitar Bluetooth. Y voy a conectar la flecha. Esta es una nueva, así que acá está. Vincular, realizado. Y ahora voy a vincular la aplicación. Son dos vinculaciones, una es la del teléfono y la otra es la vinculación de la aplicación. Acá está la flecha. Ahí está, vinculado. Y ahí se encendió directamente el efecto que se está mostrando. Entonces yo, por ejemplo, quiero a la derecha. Muy bien, a la izquierda. Y lo estoy controlando vía Bluetooth. Entonces ya no necesitamos todos esos cables. Simplemente llego con dos cablecitos de positivo y negativo. El consumo total es de menos de 3 amperes. Y el consumo máximo se da cuando está funcionando el actuador lineal. Ahí está. Entonces lo puedo controlar desde la aplicación vía Bluetooth. Lo apago. O bien lo puedo controlar con un botoncito. Ahí estamos. O bien lo puedo controlar con el botoncito que quedó acá. Entonces, ya sea con la aplicación vía Bluetooth o con el botoncito, puedo controlar a la flecha. Y para apagarla
simplemente le doy a la tecla y ahí comienza a guardarse. En este caso, bueno, respecto al trabajo anterior, incluí el puente H hecho con relés para controlar el actuador lineal. Bien, trabajo realizado. Otro sistema actualizado con el controlador de la Zotac. Un saludo.